¿Cómo están, gente de la internet? Bienvenidos a otro episodio de Hablando de lo que sea. Hoy te traigo una historia de grandeza, decadencia y por supuesto una buena dosis de violencia gratuita. Hoy te voy a hablar sobre el Coliseo Romano. ¿Por qué el Coliseo Romano? Pues porque este canal se llama Hablando de lo que sea y eso es lo que vamos a hacer. Porque si algo sabían hacer bien los romanos, además de inventar el vino en caja y los baños públicos, eran construir monumentos dedicados a la brutalidad disfrazada de entretenimiento. Así que, comenzamos. Empecemos por la gran pregunta, ¿cómo haces para impresionar a un imperio entero que ya está aburrido? Porque los griegos tenían las Olimpiadas, y sí, los romanos también tenían pues hartas orgías, o por lo menos eso se dice, pero pues mucho de lo mismo al parecer sí llega a aburrir. Así que pues fácil, construyes un coliseo, pero no un coliseo cualquiera, no, este bebé tenía que ser el más grande, el más imponente y claro, el más sangriento. Empecemos con un poco de contexto. Imaginemos a Vespasiano, nuestro querido emperador romano en turno, que si hoy en día le pones a tu plebe Vespasiano, estás pidiendo a gritos que lo buleen, pero bueno, Vespasiano, un tipo con un ligero complejo de inferioridad, decidió que la mejor manera de ser recordado no era construyendo una biblioteca o un hospital, no, él pensó que algo mucho más sangriento. Y así nació la idea del Coliseo, porque qué mejor manera de perpetuar tu nombre que una gigantesca arena donde la gente se despedace por diversión. Que parece ser que es muy de político el tener ideas raras para ser recordado para siempre. Donde se construyó el Coliseo era originalmente un lago artificial que formaba parte de la lujosa Domus Aurea de Nerón. Así que básicamente lo que hicieron fue drenar el lago y decir, vamos a transformar este lujoso lugar en el escenario de masacres más épico de la historia. Definitivamente una mejora, pero porque ¿quién necesita un mendigo lago cuando puedes tener a leones devorando a esclavos? Pero hablemos de la construcción. El Coliseo fue en su tiempo la mayor estructura del Imperio Romano. Se necesitaron a miles de esclavos para levantar esta belleza de piedra porque, pues bien dice ese dicho de tías, Roma no se construyó en un día, ni tampoco con un salario digno. Y cuando decimos miles de esclavos, no estamos exagerando. Vespasiano y su hijo, atención aquí, el hijo se llama Tito, entonces Vespasiano y su hijo Tito no escatimaron en mano de obra barata. Al fin y al cabo, qué mejor manera de mostrar poder que con un montón de gente encadenada levantando bloques de piedra bajo el sol abrasador. El Coliseo fue diseñado para albergar entre 50,000 y 80,000 espectadores, porque cuando Roma hacía algo, lo hacía a lo grande, nada de eventos íntimos chiquitos. Aquí la idea era que cuanta más gente viera morir a los gladiadores, mucho mejor. Y un dato curioso, ¿sabían que en Roma el Coliseo Romano no se le llamaba Coliseo Romano? Nomás le decían el Coliseo. Chistín, hombre, ríense tantito, bola de amargados. Oficialmente era el Amphitheatrum Flavium, en honor a la dinastía Flavia, pero claro, como ningún romano de a pie iba a pronunciar ese nombre cada vez que quisiera invitar a alguien a un espectáculo de carnicería, se le empezó a llamar Coliseo. ¿Por qué? Porque una gigantesca estatua de Nerón que estaba ahí cerquita y que se conocía como el Coloso. Así que básicamente el nombre del edificio más famoso de Roma proviene de una estatua de un tipo que todo mundo odiaba. Que espérame tantito, voy a anotar esto, porque la historia de Nerón es otro rollo, dejen, se me olvidar. Pero a Vespasiano no le importaba. A mi próximo peor le voy a poner Vespasiano, neta. Él quería que su nombre estuviera ligado a algo tan memorable como un estadio de matanzas, y lo logró. Vaya que lo logró. Si no lo creen, pregúntale a cualquier guía turística en Roma. Es más, piensa en Roma y la primera imagen que se tiene en la mente es el Coliseo. Ahora, hablemos de su inauguración. ¿Qué haces cuando abres el mayor anfiteatro del mundo? ¿Cortas una cinta roja? No. El hijo Tito de Vespasiano decidió que la mejor manera de inaugurar el Coliseo era con 100 días de juegos. 100 días de pura carnicería. La celebración tenía que ser a lo grande, obviamente. Y durante esos 100 días no solo hubo combates de gladiadores, sino que también hubo batallas navales, ejecuciones masivas y hasta cacería de animales exóticos. Una auténtica fiesta del horror que dejaría cualquier festival de música moderna en ridículo. Y todo, por supuesto, para recordarle al pueblo que el emperador tenía el control y un gusto bastante cuestionable por el entretenimiento. Y fue así, mis queridos gladiadores modernos, que nació el Coliseo Romano, un monumento a la grandeza, a la locura, sobre todo a la locura, y a la capacidad infinita del ser humano para encontrar diversión en la violencia.
Entonces, con una altura de más de 48 metros, el Coliseo se alzaba como una especie de declaración arquitectónica de mira qué tan alto puedo construir esta onda. Imagínense entonces, imagínate un edificio tan grande que podía acomodar sin ningún problema entre 50,000 y 80,000 pelados. El Coliseo no era solo grande, también era ingenioso. Los romanos no se andaban con tontadas cuando se trataba de diseño. Tenía un sistema de acceso tan eficiente que podía llenarse y vaciarse en cuestión de minutos. Es más, si hoy en día los estadios de fútbol aprendieran tantito de estos compas, tal vez no estarían pues atascadas las salidas por horas después de un partido. Aparte, la gente sí es tantito naca a veces, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero no todo era por la conveniencia del público, no. Las entradas y salidas estaban diseñadas para mantener las diferentes clases sociales en sus respectivos lugares. No querían que los naquitos se toparan con la crema innata de la sociedad a la hora de comprar las palomitas. La élite tenía sus asientos preferenciales. Y los pobres, como siempre, pues al fondo, ver la acción allá en la pichonera donde no vuelan raro. Inclusión en su máxima expresión al estilo romano, evidentemente. Y si ya el exterior era muy impresionante, por dentro era otro pedo. El Hipogeum, la neta no se me da muy bien este rollo latín. El Hipogeum era el inframundo del Coliseo, una red de túneles y cámaras bajo la arena donde se albergaban los gladiadores, animales salvajes y demás recursos necesarios para el show, para el espectáculo. Algo así como el primer backstage de la historia, pero en lugar de músicos y bailarines, aquí tenías leones hambrientos y esclavos condenados. Pero lo realmente fregón del Hipogeum eran los sistemas de montacargas y trampillas. Los romanos inventaron su propio sistema de efectos especiales. Imagínate, estás sentado viendo el show, comiendo que comían dátiles, y de repente, ¡guárale! Que aparece un oso en medio de la arena. Acto seguido, por quién sabe dónde, sale una docena de esclavos en taparrabos armados con un palo nada más, listos para enfrentarse al mendigo oso. Y tenemos que hablar de la estructura en sí. El Coliseo estaba hecho de travertino, una piedra tan dura que incluso el paso del tiempo ha tenido problemas para deteriorarla. Y claro, los romanos no usaron cemento común. No, estos señores inventaron su propio tipo de hormigón, mucho más duradero obviamente. O sea, sí tenían un sentido del humor muy cuestionable los romanos, pero de que eran una riata para construir cosas, nadie se lo discute. Y la idea era que el Coliseo durara un buen rato y resistiera al tiempo, al clima y a los saqueos sobre todo. Y hablando de los saqueos, durante la Edad Media, los bárbaros y demás personajes con ínfulas de arquitectos decidieron que el Coliseo era una buena cantera para sus propios proyectos. ¿Por qué ir al monte a buscar materiales cuando puedes destruir un icono del pasado que ya nadie estaba usando? Y así parte del Coliseo terminó en iglesias, palacios y quién sabe dónde más. La ironía de esto es que mientras el Coliseo sobrevivía a los gladiadores y a las bestias salvajes, fue la avaricia humana la que terminó por dejarla en ruinas, y por mucho tiempo se convirtió en el Home Depot de la Edad Media, pero al rato tocamos ese tema. Entonces ya hablamos de la construcción y de cómo esa maravilla de piedra servía como teatro de las peores pesadillas humanas. Ahora es momento de que nos adentremos en lo que realmente hacía que la gente se levantara temprano y corriera a sus asientos: los eventos. Porque si algo sabían hacer los romanos de plano eran organizar un espectáculo. Y cuando decimos espectáculo nos referimos a cosas que harían que The Walking Dead pareciera en familia con Chabelo. Y los más mornos, ¿en familia con quién? Comencemos con el plato fuerte, los Munera, que eran esos adorables combates de gladiadores. Míralos nomás, ¿a poco no se ven bonitos con sus falditas y sus adornos estos pelados? Imagina pagar tu entrada, tomar asiento y prepararte para ver a dos tipos pelear a muerte, en vivo y en directo, nada de efectos especiales, solo acero, sudor y una audiencia sedienta de sangre. Estos combates eran el equivalente antiguo a una pelea de boxeo, pero con menos reglas y muchísimas más probabilidades de morir. Los gladiadores, pues esos pobres desgraciados, eran la estrella del show, y lo más irónico es que algunos de ellos llegaban a ser más populares que las Kardashians de su época. Tenían fans, tenían patrocinadores y hasta vendían amuletos con su sangre. Así de locos estaban los romanos. ¿Y cómo decidía la multitud quién vivía y quién moría? Está fácil, con el gesto que todos conocemos del pulgar, aunque, bueno, aquí entre nosotros, eso del pulgar hacia abajo o hacia arriba es más un mito que realidad. Los romanos sabían cómo mantener el suspenso. Pero no todo era gente matándose entre sí, no señor. Porque cuando los romanos decían que tenían entretenimiento, lo decían bien en serio. Así que se les ocurrió la idea de los venationes, que eran, ¿cómo podemos decirlo? Eran cacerías de animales salvajes. No sé si alguna vez te has preguntado cómo sería ver un león africano pelear contra un oso. Los romanos no solo lo imaginaron, lo hicieron realidad. Y definitivamente tenemos que tocar el pequeño detalle de la logística. Traer animales de todas partes del imperio no era barato y tampoco era fácil, pero
¿qué importaba el costo cuando el resultado era puro entretenimiento de alto riesgo? Así es como piensas cuando eres un emperador con un ego del tamaño del mismo Coliseo. Y lo mejor de todo, estos espectáculos eran tan populares que no les importaban que ciertas especies terminaran extintas, porque, pues, neta, la conservación de la fauna no era exactamente una prioridad en el Imperio Romano. Entonces, luchas de gladiadores, luchas de esclavos, luchas de animales, luchas de esclavos contra animales, luchas de gladiadores contra animales. ¿Qué nos falta? Esta está difícil de pronunciar. La Naumachiae, creo que se llama. Los romanos, en su infinita creatividad, decidieron que las batallas navales pues no debían delimitarse al mar, no. Si tienes un estadio gigantesco, ¿por qué no inundarlo y hacer una batalla naval ahí mismo? El Coliseo tenía un sistema tan avanzado que podía llenarse de agua para recrear guerras navales. Ingeniería avanzada al servicio del entretenimiento, señoras y señores. Imagínate el espectáculo: barcos de guerra, gladiadores obligados a remar y a luchar, todo bajo la mirada de una multitud eufórica. Y cuando decimos luchar, no hablamos de una simulación. Estos pobres tipos realmente se estaban matando en el agua. Y si alguien se ahogaba, pues bueno, esto solo le añadía más drama al evento. Todo sea por mantener el rating, porque a quien no le gusta un poco de tragedia en su tarde de entretenimiento, ¿verdad? Y la joya de la corona, las ejecuciones públicas, porque si ya tienes una arena llena de sangre, ¿por qué no usarla para deshacerte de los criminales y enemigos del Estado? Bienvenidos al Damnatio ad Bestias, donde los condenados eran arrojados a las fieras. Todo mientras la multitud disfrutaba de su bocadillo en turno, porque si algo hacían bien también los romanos era encontrar formas creativas de ejecutar a la gente. Era una apuesta segura para mantener a la multitud al borde de sus asientos. Y es que el morbo, gente, el morbo es fuerte. La brutalidad de estas ejecuciones no tenían límites. Los condenados eran desmembrados, devorados o simplemente aplastados por animales salvajes. Y la multitud animaba, vitoreaba como si fuera un partido de fútbol. Porque en el fondo los romanos entendían algo muy básico: la justicia es más efectiva cuando viene con un toque de espectáculo, y que nunca falte la sangre fresca para acompañar el show. Y por último, para aquellos que se cansaban de ver tanta carnicería, estaban los ludi, que eran juegos y espectáculos más tranquilillos, como obras de teatro, competencias deportivas. Era una especie de receso en medio de tanta violencia, porque incluso los romanos necesitaban un respiro de tanta muerte. Era el momento perfecto para relajarse tantito, tal vez disfrutar de una actuación de mimos o de una obra de teatro que no terminaba con alguien desvivido. Los ludi eran como el intermedio de una maratón de horror, una pequeña pausa para que la audiencia pudiera recuperar el aliento antes de la próxima ola de sangre, porque en Roma el entretenimiento pues no se detenía, nomás cambiaba tantito de ritmo. Y siguiendo con nuestro paseo turístico por el Coliseo romano, ese pequeño rincón de Roma donde la sangre fluía más rápido que el vino y las curiosidades pues son tan abundantes como los cadáveres que se generaban ahí. Si crees que ya escuchaste todo sobre los eventos en el Coliseo, espérate, porque lo que viene hará que te preguntes si los romanos no eran en realidad los guionistas originales de Juego de Tronos. Imagina que asistes a un evento donde no solo te sientas a mirar, sino que también decides el destino de los participantes, y estoy hablando del famosísimo pulgar arriba, pulgar abajo. Que pues este gesto tan icónico es más un invento de Hollywood que un hecho histórico en sí. Los romanos eran un poquillo más sutiles. En algunas fuentes que consulté decía que el pulgar arriba pues no significaba tal cual la muerte, sino que eso era el pulgar apretado contra el puño, que simbolizaba la espada en su funda. Raro, pero bueno. Y la misericordia se indicaba con el pulgar hacia arriba, así como que diciendo: carnal, llévate tu premio, todo tuyo, carnal. Y por supuesto, el público no solo era juez y jurado, sino que también eran los mayores críticos de entretenimiento. Si un gladiador no daba la talla, no solo se arriesgaba a perder su vida en la arena, sino que también podía perderla a manos de una multitud furiosa. Es como si fueras a un concierto y el cantante se desafinara, el público pudiera apuñalarlo, y los romanos pues básicamente no eran un público sencillo, era un público bastante difícil. Ahora, hablemos de los animales. En el Coliseo, cualquier animal exótico que pudieras imaginar tenía una oportunidad de aparecer en escena. Leones, elefantes, cocodrilos, hasta rinocerontes. Era como un safari, pero con la pequeña diferencia de que al final del día, uno de los dos, el gladiador o el animal, tenía que morir. Pero lo que más me llamó la atención es que algunos de estos animales eran drogados antes del combate. Tenían que asegurarse de que no fueran o demasiado agresivos, o peor aún, que se quedaran en una esquinita del Coliseo sin hacer nada. Les daban un pequeño empujón químico. Tenían que asegurarse de que los animales dieran un buen show sí o sí.
Uno de los eventos que puedo considerar que es de mis favoritos y que me hubiera encantado poder ver son no puedo pronunciar, son los Naumachiae. Quien dijo que los combates tenían que ser en tierra nada más. Los romanos decidieron inundar el Coliseo para recrear batallas navales y obviamente lo hicieron a lo grande. Imagínate ver en un estadio batallas navales, barcos y todo el pedo combatiendo en el centro del Coliseo. Pero lo más divertido es que no siempre todo salió según como lo tenían planeado. Hubo ocasiones en que la ingeniería romana pues no era tan fina como se esperaba. Una filtración de agua por aquí, una filtración de agua por allá. Y sí, se produjeron accidentes ligeramente trágicos, pero oye, si te ahogas en medio de un combate, al menos tenías una gran audiencia para presenciar tu gran final. Y lo mejor de todo, estos combates navales no eran solo para mostrar destreza militar, sino también para asegurarse de que el público no se aburriera entre un baño de sangre y otro, porque pues después de todo, pues nadie quiere que sus espectadores se fueran pensando que el Imperio Romano pues no sabía dar un show entretenido, que lo que sea que a quien se preocupaban por mantener interesante el show. Además, también daban un mensaje a otros imperios de, hey, ¿estás viendo este pedo? Imagínate en el mar y en guerra. Y claro que no podemos olvidar las ejecuciones públicas, que en el Coliseo no eran simples ejecuciones, no. Los romanos, como todo, llevaban la creatividad a niveles extremos. Un caso famoso es el de un cristiano condenado a ser devorado por leones, pero en lugar de una ejecución rápida se les ofreció una, entre comillas, clemencia. Si lograba sobrevivir pues a un reto, que era recitar la totalidad de los salmos mientras los leones lo acechaban. Spoiler, los leones eran un poco religiosos y bastante rápidos. Y si esto te parece retorcido, recuerda que las damatio ad bestias no era solo para criminales comunes. A veces los condenados eran disfrazados de personajes mitológicos para añadir un poco de drama a la ejecución. Así que si alguna vez ves un tipo vestido como Hércules siendo devorado por un león en una pintura romana, no es una leyenda, era entretenimiento en vivo. Porque nadie dice espectáculo de calidad como un condenado vestido de héroe trágico griego. Como que no les caen muy bien los griegos. Si de todos modos lo iban a ejecutar, pues que antes diera un buen show, ¿no? Finalmente, una curiosidad que realmente te hará cuestionar la higiene del lugar. No sé si sabías que después de los eventos el Coliseo pues era una verdadera morgue, evidentemente. Si entre tantos cadáveres de gladiadores, animales, criminales, pues la limpieza del lugar no era precisamente rápida. Se dice que los trabajadores del Coliseo tardaban días en retirar los cuerpos y limpiar la arena, tomando en cuenta que no había mucha maquinaria, pues sí estaba complicada la chamba. ¿Y qué hacían con todos esos cuerpos? Pues muchos eran lanzados a fosas comunes fuera de Roma, mientras que algunos gladiadores famosos recibían un entierro, pues entre comillas, decentes, lo que sea que eso significara en esos tiempos, pero lo que seguro es que si alguna vez caminaste cerca del Coliseo después de un gran evento, probablemente experimentaste uno de los peores olores de la antigüedad. Metafóricamente, porque nadie vive todavía, ¿no? ¿Qué es uno de los porqués si existieran los viajes en el tiempo? Yo no quisiera viajar al pasado. Siempre he pensado que el pasado olía caca por todos lados. Cosa mía, ¿no? Porque cuando se trata de creatividad, crueldad y entretenimiento en masa, los romanos se llevaban el premio sin lugar a dudas. Hablemos ahora de cómo este estadio, más famoso que cualquier Super Bowl en su momento, no solo era un lugar para ver a gladiadores despellejarse vivos o a leones devorando a cristianos, sino también el escenario perfecto para la política y la propaganda del Imperio Romano, porque claro, qué mejor manera de ganarte al pueblo que dándole espectáculos gratuitos de muerte y destrucción. Al final nada dice gobernamos con mano firme como una buena masacre con boleto de entrada incluido. Empecemos con la clásica fórmula política romana, panem et circenses, que traducido al idioma moderno significaría denles pan y circo. Y dejen que se olviden de todos los problemas, porque cuando los emperadores romanos querían mantener al pueblo contento y distraído, organizaban un espectáculo en el Coliseo. Que las carreteras están cayendo a pedazos, no importamos organizar una batalla naval, verás que se van a emocionar bien machine. Subieron los impuestos, no pasa nada, traemos un nuevo lote de gladiadores, leones africanos y los entretenemos un rato. Que ese pedo pues, no ha cambiado ni tantito hoy en día. Ahora te traen un grupo de banda para que toquen en la plaza principal y todo el pueblo está invitado a asistir, comida y lo que tú quieras, y ya con eso pues ya, las calles están bien ojetes, pero mira qué tremendo baile nos trajeron el fin de semana. Y lo mejor de todo es que con pan gratis y un asiento en el Coliseo, la gente olvidaba que estaban siendo manipulados como marionetas en un teatro de sangre. Porque, pues seamos honestos, ¿quién iba a quejarse de los impuestos cuando había un tipo luchando contra un tigre de Bengala justo enfrente de tus ojos? Los romanos sabían lo que hacían. Y el Coliseo era su versión antigua de distraerlos con algo brillantes y seguirán votando por ti. Neta, nada ha cambiado. Ahora,
Los emperadores romanos eran ídolos pop de la antigüedad que sabían cómo aprovechar cada evento en el Coliseo para reforzar su imagen pública. ¿Qué mejor lugar para ser adorados por las masas que en medio de un baño de sangre? Imagina al César o cualquier otro emperador entrando al Coliseo con la multitud gritando a su nombre como si fuera una estrella de rock, solo que aquí en lugar de guitarras pues hay espadas y en lugar de groupies pues hay gladiadores sudorosos esperando matar o morir en su honor. Los emperadores sabían cómo hacer que el pueblo los amara, o al menos les temiera lo suficiente para no rebelarse. Participaban activamente en los juegos, decidían el destino de los gladiadores con un simple gesto y se aseguraban de que todos supieran que la sangre que se derramaba era, pues en última instancia, un tributo a su poder. Era como decir, mira lo que puedo hacer, puedo ordenar que alguien muera solo porque hoy me levanté de mal humor. Todo esto mientras el pueblo gritaba de emoción y adoración. La propaganda, amigos, nunca fue tan brutal. Y si piensas que la propaganda política es cosa moderna es porque no conoces a los romanos. Los emperadores usaban el Coliseo para enviar mensajes muy claros al pueblo y a sus enemigos, sobre todo a sus enemigos. ¿Querías mostrar que Roma era invencible? Fácil, organiza un espectáculo donde los prisioneros de guerra sean ejecutados de las formas más creativas y así todos sabían lo que les esperaba si se atrevían a desafiar al imperio romano. Los juegos en el Coliseo eran más que un simple entretenimiento, eran un recordatorio constante de quién estaba en control. Cuando el pueblo veía a los gladiadores, animales salvajes y prisioneros de guerra siendo masacrados, la lección era clara, Roma era poderosa. Su emperador aún más, y si te ponías del lado equivocado acabarías como entretenimiento para las masas. Es como un discurso político pero con menos palabras y más tripas de fuera. Pero la propaganda no solo era para los romanos, el Coliseo también era una herramienta diplomática. Imagina que eres un embajador extranjero invitado a asistir a un evento en el Coliseo. Te relajas, disfrutas del espectáculo, que te traen tus dátiles y que la fregada. Cuando de repente ves a tu compatriota siendo devorado por un león en el centro de la arena. Ahí es cuando entiendes que Roma no está exactamente interesada en una conversación pacífica, y ni hacerla de pedo. Esta era la forma en como Roma decía, podemos ser amigos, pero si no te portas bien, pues ahí está el Coliseo. Nada como un poco de diplomacia sangrienta para hacer que las negociaciones vayan más rápido, porque después de todo, ¿quién necesita tratados y largas discusiones cuando puedes tener una demostración de poder con sangre fresca en un Coliseo? Que hay que reconocer que los romanos eran maestros de la propaganda, sabían cómo mantener a la gente en su lugar, cómo hacer que el miedo se convirtiera en adoración y cómo usar el Coliseo no solo como un escenario de horror, sino como una herramienta política. El mensaje era claro, mientras el emperador te da espectáculos gratuitos, un poco de pan y mucha sangre, no hay razón para cuestionar nada. El Coliseo no era solo una arena de muerte, sino un teatro de poder donde la política se mezclaba con el entretenimiento y la propaganda se escribía con sangre en la arena. Ahora, continuamos con el fascinante y brutal mundo de las mujeres en el Coliseo romano. Porque claro, ¿por qué los hombres deberían de tener toda la diversión de desmembrarse unos a otros cuando las mujeres también podían participar en este sangriento espectáculo de igualdad de género a la antigua? Empecemos por el inicio. Las mujeres en el Coliseo, contrario a lo que podrías pensar, no solo estaban relegadas a tejer y murmurar oraciones para los pobres gladiadores, no. Ellas eran fanáticas de hueso colorado, disfrutaban de cada gota de sangre derramada en la arena. Eso sí, se sentaban en la parte un poquito más alta del Coliseo porque no fuera a ser que a las damas de alta sociedad terminaran salpicadas de sangre de gladiador. Pero eso no les impedía emocionarse cada vez que uno de esos musculosos y aceitados caía muerto. Después de todo, nada dice romántico como ver a tu gladiador favorito pues destrozar a alguien en la arena como novela, ¿no? De hecho, algunas mujeres tenían pasiones bastante intensas por ciertos gladiadores, tanto así que según se dice lanzaban sus pañuelos y a veces algo más como muestra de afecto, que era bastante bonito porque no hay mejor afrodisíaco que un calzón de señora empapado en la sangre fresca de la arena del último gladiador desvivido. Pero la cosa no se quedaba en las gradas. Las mujeres también podían ser gladiadoras conocidas como gladiatrix. ¿A poco no suena cachondón, verdad? ¿No? ¿Qué dijeron? La igualdad de género llegó a la arena del Coliseo y de la manera más brutal posible. Imagina mujeres combatiendo hasta la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Si los hombres pueden hacerlo, ¿por qué no ellas? Es una verdadera visión de igualdad, ¿no crees? Las gladiadoras solían enfrentarse entre ellas o contra animales salvajes y no pienses que eran menos letales que sus contrapartes masculinas. De hecho, en algunos casos eran consideradas aún más impresionantes. Todos sabemos que las morras cuando pelean no respetan reglas, tiran a matar y sin piedad. Y si es la amiga que le cae gorda porque en la última fiesta se le ocurrió ir con el vestido igualito al que ella traía y peor aún que se le veía mejor, pues con más ganas.
Y tenemos que hablar de uno de los favoritos del público, los combates de mujeres contra hombres, porque claro, nada atraía a las multitudes como ver a una mujer enfrentarse a un gladiador masculino. Era el morbo en su máxima expresión, una mezcla de sexismo y sadismo que hacía que el público rugiera de emoción. Y si la mujer ganaba, la victoria era aún más dulce y probablemente más humillante para el hombre. Imagina la vergüenza de ser derrotado en la arena por una mujer en un mundo donde la misoginia estaba a la orden del día. No es de extrañar que el público amara este tipo de espectáculos. Y tampoco se vale decir, uy, qué bárbaros. No, hoy en día sigue pasando lo mismo ese pedo. Somos bien morbosos. Pero no se confundan, estos combates no eran un movimiento feminista, pero para nada. Era un show más en la larga lista de enfrentamientos romanos que generaban ganancias. Dinero, al final de cuentas el dinero mueve el mundo. ¿O a poco creen que todas las empresas que se unen a los diferentes movimientos lo hacen por buena gente? Claro que no. Es publicidad, es dinero. Si no, ni los pelaban. Sin embargo, no podemos dejar de pensar que en un retorcido sentido había un tipo de justicia poética cuando una gladiadora vencía a un gladiador. Pero no todo era gloria en la arena. Las mujeres también eran llevadas al Coliseo para ser ejecutadas igual que los hombres, solo que en su caso, las formas de morir solían ser un poco más creativas. ¿Por qué simplemente decapitar a una criminal cuando puedes disfrazarla de alguna figura mitológica y hacer que la devoren bestias salvajes? Era como un teatro griego, pero con mucha más sangre y vísceras, debut y despedida de actriz de teatro, eso sí. Las ejecuciones de mujeres en el Coliseo eran un espectáculo por derecho propio. Era como si los romanos dijeran, aquí no discriminamos, todos pueden morir en la arena de maneras horribles sin importar el género. Así que en cierto modo podríamos decir que las romanas de la antigüedad sí tuvieron su versión de igualdad más o menos. Y después de que todo terminara, las mujeres, tanto en el público como en la arena, volvían a sus vidas rutinarias, ya sea para seguir con su rol de damas de alta sociedad o para ser recordadas como las guerreras que desafiaron a la muerte, aunque claro, la historia no fue precisamente generosa al recordar a estas gladiadoras. La mayoría de sus nombres se perdieron en el tiempo y solo nos queda imaginar cómo debieron ser sus vidas en un mundo donde ser mujer y sobrevivir ya era una hazaña diaria, y más aún si te metías en la arena del Coliseo. La igualdad de género nunca ha sido fácil, pero al menos ahora no incluye ser devoradas por leones. Ahora nos adentramos en la decadencia y el legado del Coliseo romano. Ese grandioso monumento que pasó de ser un escenario de brutalidad y muerte a un lugar donde hordas de turistas ahora se pelean por la mejor selfie. La decadencia del Coliseo comenzó más o menos cuando los romanos se dieron cuenta que tenían problemas más grandes que mantener un circo de muerte en funcionamiento. Con el tiempo, el Imperio Romano comenzó a desplomarse como un castillo de cartas mal construido, y mantener el Coliseo en su esplendor original dejó de ser una prioridad. ¿Por qué gastar recursos entre animales exóticos y prisioneros de guerra cuando las hordas bárbaras están a tu puerta? Y poco a poco el Coliseo fue perdiendo su brillo. Sin embargo, a diferencia de esas estrellas en decadencia que terminan en la casa de los famosos, el Coliseo no tuvo un regreso triunfal. Comenzaron a aparecer grietas, las piedras se caían y la arena, que una vez fue un mar de sangre, se llenó de mala hierba y escombros, que era una metáfora perfecta del estado del Imperio Romano en ruinas y olvidado. En lugar de mantener al Coliseo como un gran símbolo de Roma, nuestros amigos medievales decidieron que las piedras de ese viejo estadio serían más útiles para construir otras cosas. Sí, el Coliseo se convirtió en una cantera de lujo. Necesitabas mármol para una iglesia, ladrillos para un palacio, simplemente quieres llevarte un souvenir grande, ahí estaba el Coliseo listo para ser desmantelado. De hecho, curiosamente, una buena parte de la Basílica de San Pedro está construida con el material del Coliseo. Así que en cierto modo, cada vez que miras esa grandiosa iglesia, estás viendo un pedazo de lugar donde los cristianos solían ser despedazados por leones. Irónico, ¿no? Al final, las piedras que una vez vieron tanta muerte de cristianos terminaron en la casa de Dios. ¿Y qué pasa cuando un edificio no tiene más gladiadores, bestias ni emperadores carismáticos que lo llenen de vida? Haces departamentos, obviamente. Durante la Edad Media, la estructura del Coliseo se utilizó para albergar a familias enteras que decidieron que vivir en un lugar lleno de espectros de gladiadores muertos era una gran idea, y la renta estaba barato, bastante acogedor también, supongo. Además de ser una residencia, el Coliseo también funcionó como fortaleza y lugar de comercio.
Si hubiera existido Airbnb en ese entonces estaríamos hablando de la propiedad más rentable de Roma, porque seamos honestos, ¿quién no quería pasar la noche en una de las antiguas celdas de los gladiadores? ¿A poco no está perfecto para mochileros hipsters que no se bañan? Pero como toda buena historia, el Coliseo no podía quedarse en el olvido para siempre. Con la llegada del Renacimiento, los romanos decidieron que este monumento no era solo un montón de piedras viejas, sino que era un símbolo de la grandeza de Roma. Fue entonces cuando el Coliseo comenzó a ser visto no solo como un recordatorio de la brutalidad romana, sino más bien como una joya arquitectónica. Que obviamente lo que realmente les fascinaba era la idea de un lugar donde miles de personas murieron de formas horribles, pero llamémoslo admiración histórica, ¿verdad? Los turistas comenzaron a llegar y el Coliseo pasó de ser un lugar de muerte a un destino turístico. Y así llegamos a hoy, donde el Coliseo se ha convertido en uno de los lugares más visitados del mundo. Millones de personas lo visitan cada año para admirar las ruinas de lo que una vez fue el epicentro de la muerte y el entretenimiento. Ahora, en lugar de gritos de agonía, lo que más se escucha son los clics de las cámaras y las risas de los turistas que probablemente pues no tienen ni idea de cuántas personas murieron ahí para que ellos pudieran tener su foto perfecta para Instagram. El Coliseo, una vez el lugar más sangriento del Imperio Romano, ahora es la joya de Roma. Es un recordatorio de que la historia siempre tiene un lado oscuro y que la humanidad nunca pierde la oportunidad de transformar un escenario de muerte en una atracción turística, porque si algo nos enseña el legado del Coliseo es que el horror puede ser estéticamente agradable siempre y cuando lo mires en las fotos de Instagram nada más. Y obviamente tiene que ir acompañado de una frase mamadora en latín o algo así, como debe de ser. Ahora sí, llegamos al final de este capítulo de Hablando de lo que sea. Si tienes algún otro dato o curiosidad sobre el Coliseo Romano que te gustaría compartir, déjalo en los comentarios. Y si ya andas por ahí, no olvides picarle a todos los botones que están ahí en corto. Pícale a suscribir, pícale a compartir, pícale a la campanita y pícate a la cola también ya que andas por ahí. Sígueme en todos lados, estoy como Nacho Arpa en todititas las redes. Así que pásala bonito. Recuerda que si sales en faldita y con un casco emplumado, no te vas a ver como un gladiador romano ni de pedo. Te vas a ver como un travesti barrigo nada más. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.